Bueno, pues si te parece, Juan Antonio, empezamos ya contigo, sin más dilación, pendientes del conflicto en Ucrania. Te quiero preguntar antes por Turquía. Estamos hablando mucho, bueno, pues de estos bloques que se han formado, con Rusia y China por un lado, Estados Unidos y la OTAN por otro, bueno, Reino Unido, Israel. Turquía parece que está entre ambos bandos y sobre todo parece pues cada vez más claro que se está acercando a Rusia, a China y en este caso a los BRICS. Ya habla de una solicitud formal para entrar al bloque como miembro de pleno derecho. Es quizás la bomba geopolítica, ¿no?, en estos momentos, este movimiento por parte de Turquía. Hombre, es una bomba, aunque si se analiza debía ser esperado. Erdogan es un viejo zorro de la política, es muy oportunista y ha intentado durante mucho tiempo estar sentado en dos sillas a la vez, en la silla de Occidente y en la apertura hacia el este, especialmente hacia los BRICS. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué hace esto Erdogan? Una razón muy importante es porque él detecta que hay un cambio del centro de gravedad geopolítico hacia el este. Por lo tanto, hacia la multipolaridad, y la principal herramienta que le puede interesar a Turquía en ese sentido son los BRICS. Con lo cual no es de extrañar que en la próxima reunión que se va a celebrar en octubre en Kazán, en Rusia, donde se van a reunir pues cerca de medio centenar de presidentes, primeros ministros o ministros de Asuntos Exteriores de 50 países, pues Turquía quiera estar. Otra razón muy importante también para entender esta postura de Turquía es la cadena de frustraciones acumuladas a lo largo de los últimos años. Fundamentalmente a partir del intento de golpe de Estado de 2016, que fue un golpe de Estado claramente pro-occidental, amparado por Estados Unidos y que fue avisado previamente al gobierno turco, previamente por el Servicio de Inteligencia ruso. Pues esto, lógicamente, si a eso le unimos que lleva desde 1987 esperando su incorporación a la Unión Europea, no es de extrañar que después de tantos años Turquía busque otros caminos. Hay que decir también que la Unión Europea, cuando hizo esta propuesta a Turquía sobre la admisión, nos indica una vez más que nunca ha habido proyecto claro de qué es la Unión Europea, de qué Europa quieren construir. Le da lo mismo Turquía, las relaciones especiales con Marruecos, es decir, es un batiburrillo del cual claramente deja en evidencia que no se tiene ninguna idea clara de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? A partir de, como digo, de 2016, pues Turquía ha ido comprando armamento ruso y ampliando las relaciones con Moscú. También con tecnología china, especialmente hay un acuerdo con Huawei para el desarrollo del 5G desde 2022, y él decía, había que haberlo previsto porque estábamos viendo ya toda una serie de pasos. Por ejemplo, solucionar y mejorar relaciones con países de su entorno en los cuales existía claras fricciones. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos o con Egipto, con Irán e incluso con Siria, ¿no?, en estos momentos. También con Etiopía, que es otro de los países del BRICS. Si uno ve estos detalles, estos datos, hechos claramente objetivos que todos podemos ver, entonces no es de extrañar que en un momento determinado pues Turquía ya ha dicho voy a los BRICS, quizá primeramente ahora como observador, se le dará esa entrada como observador y posiblemente ya haya una solicitud formal de incorporación a esa alianza, pues si no es en los próximos meses, será posterior a la reunión de Kazán, pero el camino que se lleva es ese. Bueno, pues pendientes del camino de Turquía, como bien explicaba Juan Antonio, bueno, pues más o menos se podía intuir, ¿no?, sobre todo por el rechazo de la Unión Europea, incluso dentro de la OTAN también, bueno, pues ha llevado a algún que otro rejón. Sí, si me permites, aquí la gran duda que queda ahora es si este proceso Turquía sigue adelante, su posición en la OTAN va a ser muy complicada, y ya veremos qué es lo que ocurre, pero evidentemente una salida de Turquía de la OTAN sería un mazazo más a la Alianza Atlántica. Bueno, ya sabemos que tanto en la Unión Europea como en la OTAN no gustan las voces discordantes, se ha visto con Hungría muy claramente, ¿no?, hace apenas unos meses, así que vamos a ver qué pasa con Turquía. Precisamente te quiero trasladar esta pregunta, Enrique, si Turquía se queda ahora en una posición complicada o si más bien es la OTAN la que debería estar alerta en estos momentos, teniendo en cuenta pues bueno, que Turquía juega un papel muy importante a nivel geopolítico.
Sí, de hecho, en ese papel lo que también se han visto en los últimos años es esos movimientos en cuanto a darle algo a favor de unos, a favor de otros, en contra de los unos, en contra de los otros, es decir, jugar a todas las barajas posibles. De hacerle un favor a Moscú, hacerle un favor a Washington, hacerle un favor a Ucrania, hacerle un favor a Europa, hacerle un favor a otros países asiáticos. Es decir, de que lo quieras o no lo quieras, por lo menos Turquía es un país necesario y al fin y al cabo todos acaban pasando por ahí. También lo que en el lado turco ven es... nunca van a entrar en el bloque económico europeo, es decir, en la Unión Europea, entonces tienen que buscarse otra cosa. Esa otra cosa que se habían buscado es la Organización de Estados Turcos, pero al fin y al cabo está limitada por estados turcos, que no son toda Asia. Querían hacer su propia franja y ruta de la seda, digamos la franja media, Rusia sería la franja norte, ese mundo túrquico sería la franja sur y China representaría la parte de Asia-Pacífico y la parte costera asiática. Entonces ellos se ven ahí. ¿Y cuál es la conclusión lógica si quieres avanzar en ese lado? La Organización de Cooperación de Shanghái, donde Turquía y también Azerbaiyán es un estado observador todavía que tiene mucho interés en ello porque la Organización de Cooperación de Shanghái es el mayor bloque económico del mundo, de Asia absolutamente y del mundo también, porque reúne a las grandes potencias, reúne otra vez a Rusia, India, China, pero también a Pakistán, a Irán, a casi todos los países de Asia Central, menos Turkmenistán, que siguen con su política del pasamos de todo. Pero claro, Turquía lo que ve es que en tándem con Azerbaiyán, ellos pueden ser el puente del este al oeste. Es decir, que Turquía sea absolutamente necesaria para que todos los recursos de Rusia por un lado, pero también de Asia Central por otro, incluso de Oriente Medio, en la canalización terrestre más segura y barata para la Unión Europea, pues sea en Turquía. Y como he dicho muchas veces, Turquía ha pasado de ser la sublime puerta otomana al sublime grifo de Erdogan, y que ellos sean los que tengan esa llave. Y entonces, a partir de ahí, la Unión Europea, que ha cortado lazos con Rusia, Turquía dice, me quedo con esos lazos. Y si no me los quedo yo, llamo a Bakú y el colega Aliyev que los tenga, que se dedique a echarle gotitas de su petróleo o miajas de su gas a los envíos que se le hagan y se le diga a la Unión Europea, no, no es gas ruso. Al 99,9% lo es, pero bueno, no es el 100%, entonces no es todo gas ruso o todo petróleo ruso. Te lo vamos a importar y nos vamos a llevar evidentemente una comisión, porque desde luego Turquía lleva sufriendo una inflación, un proceso inflacionario en la lira turca desde hace unos años muy importante. Entonces lo que buscan es efectivamente un mercado futuro, un mercado donde no los traten como apestados, sea porque sean turcos o porque son musulmanes o porque son asiáticos o porque si entrasen en la Unión Europea seguirían viéndolos como elementos extranjeros que están jugando entre el este y el oeste y jugando sus cartas y no buscando cualquier compromiso europeo. Entonces, en definitiva, es normal esta jugada de Turquía en ese intento de Erdogan por jugar todas las barajas posibles, por el hecho de que lo puedes querer, lo puedes odiar, pero sobre todo él lo que busca es que sea necesario, que lo necesites para algo a Turquía, lo cual nos demuestra desde luego un manejo de la geopolítica y la geoeconomía descomunal, y a pesar de estar dentro de la OTAN quieren aspirar a más, quieren aspirar a ser una potencia regional, a volver a ser por lo menos un país en el mundo musulmán importante, en el mundo túrquico importante, y de ahí escalar hacia el ámbito de Asia Central, del Cáucaso, de Oriente Medio, de Europa, del Mediterráneo e incluso hacia África. Entonces, con esto lo que digo es que precisamente en Turquía sí que tiene una voluntad expansiva, a veces expansiva literalmente en territorio, y termino con un detalle que también revisando medios turcos en los últimos días me encontré. Parece ser que durante la invasión estadounidense a Irak, las tropas estadounidenses capturaron a unos comandos turcos y les pusieron bolsas en la cabeza. Y ahora los turcos les recordaban que a esos soldados que les pillaron en Turquía y les pusieron bolsas en la cabeza, además de pegarles, fue precisamente porque recordaban lo que les hicieron a sus soldados en aquel momento. Entonces sí, la relación socialmente de Turquía con Occidente es muy mala, aunque haya desde luego una parte del poder que es compradora de todo lo que venga de Occidente, pero cada vez viene siendo menor,
simplemente porque se han dado cuenta de que Occidente no los quería nunca, se ha dedicado a utilizarlos. Y eso es desde luego un sentimiento de desengaño que, como dice el refrán, la confianza es como la virginidad, cuando la pierdes ya no regresa, y precisamente no le tienen ninguna confianza hacia Occidente. Bueno, pues mirando a Turquía, la confianza que tiene hacia Occidente y también la confianza o la desconfianza que pueda, en este caso, crear en los BRICS. Hay alguno, te quiero trasladar a ti la cuestión, Armando, que dicen que, claro, Turquía puede ser como una suerte de caballo de Troya dentro de los BRICS, un caballo de Troya de la OTAN. No sé, ¿qué opinas tú de esta cuestión? Efectivamente, mira, a mí me tocó llevar clases con Samuel Huntington en la época que él publicaba The Clash of Civilizations, o sea, el conflicto, el choque entre las civilizaciones. Y él hablaba de dos países, uno de ellos era Turquía como Thorn Country, como un país que trataba de acoplarse a la visión europea, ser parte en ese entonces del proceso que lo incluiría en la Unión Europea, pero que su visión, sus principios, su religión chocaba con muchos de los valores europeos. Sobre todo también hablaba de estos agravios que siente, que ya comentaba Enrique, que siente el pueblo turco de haber sido este gran imperio otomano y que a razón de la Primera Guerra Mundial fue desmembrado, desarticulado, y eso todavía sigue en la psique o en el colectivo del pueblo turco. También no podemos olvidar que Turquía es un actor muy relevante en la geopolítica internacional, ha jugado un papel importante de puente y de enlace con Rusia, como también ya se comentaba, inclusive en la propuesta de paz para Ucrania con China, y ahora también ha tratado de participar en el proceso mediador o estabilizador en el Mediano Oriente. Tiene una agenda internacional muy agresiva, es más o menos la 15ª economía del mundo y va creciendo de manera muy rápida. Solamente hay que ir a Estambul, la ciudad con el mayor número de hoteles 5 estrellas del mundo, y ver el desarrollo y el crecimiento que está viviendo esa región. Yo creo que este acercamiento de Turquía hacia los BRICS puede interpretarse como un dejo, una pequeña separación de la visión europea o esa integración al bloque europeo, sobre todo a la OTAN como punto de defensa, pero también, como tú bien comentas, puede interpretarse como un punto de encuentro, de contacto de esta visión con un mundo, el mundo oriental, africano, de Medio Oriente y de Rusia, donde los esfuerzos diplomáticos están dando pocos resultados. Sea cual sea la situación, yo creo que la intermediación y el puente que puede representar Turquía en las relaciones de bloques va a ser cada vez más importante.